Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Con sumo placer volvemos para todos ustedes. Y así avanzamos en el año y por ende en el mes de marzo, ya en la mitad. Y en un momentito vamos a decir que se cumplió el primer trimestre del año. Nosotros tenemos muchos temas, pero antes de esto, pues presentar la excusa del licenciado Alcedo Ramírez, que siempre nos acompaña en la primera parte del espacio, que se encuentra en ocupaciones laborales. Y debido a esas razones, no en ninguna otra, pues no nos queda otra alternativa que decir que él estará con nosotros, Dios mediante, en el próximo espacio. Sí está con nosotros la licenciada Ailín Guzmán, quien ya tuvimos el placer de tenerla por acá en un programa pasado, y con gusto la saludamos y la presentamos de nuevo a ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, hermosa, gracias a todos. Ustedes recordarán que Ailín es abogada y entonces una experta en la materia de antilavado de activos, que es uno de los temas, digamos, de mayor actualidad en República Dominicana y también muy novedoso, digamos. En un momentito estará con nosotros Francisco Canahuate, que entendemos ya está por el área del camerino, de forma que tenemos un contenido muy especial para los televidentes. Ha comparecido de nuevo la delegación del Fondo Monetario Internacional en gestiones evaluativas del comportamiento de la economía, y más que evaluativa, vamos a decir ratificativas, porque se le entrega un informe y por el momento pues no ha habido cambios sustanciosos en la opinión final de ellos. Veamos en esta oportunidad, en pleno marzo, qué nos dice el Fondo Monetario Internacional respecto al comportamiento de la economía, que hoy por hoy presenta una proyección cercana al 6% y que puede estar avalada por otros organismos internacionales. Son muchos comentarios. También está el comportamiento de el IPC, el índice de precio al consumidor, durante los 2 primeros meses del año, que ya ha sido publicada por el Banco Central. Es una costumbre que en la primera quincena del mes pues se obtenga este reporte, esta información. Muchos comentarios para nuestros televidentes. Vamos a ver en el área de tributación cómo andamos. También, ¿por qué no este tema que decíamos en la introducción, que es su especialidad, licenciada, el tema del antilavado de activos, el lavado de activos, digamos nosotros? Así que esas son las expectativas para el programa de hoy. Vamos a una breve pausa, siempre agradeciendo al Todopoderoso la oportunidad de llegar a todos ustedes. Vamos a una brevísima pausa, reitero, y ya estamos entrando en materia. No hay tiempo que perder, quédense con nosotros. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido, porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, Ailín,
las personas que son reincidentes en la sintonía de balance financiero, pues siempre tienen inquietudes. Y una de ellas es, ¿por qué la ley antilavado de activos, ese es el nombre abreviado que le hemos puesto, prevé unas escalas de topes o topes para transacciones en efectivo? Y si es que realmente la transacción en efectivo pues se pudiera catalogar como de alto riesgo o de origen sospechoso. No sé cuál es la opinión y cuáles son esos montos, porque para la vivienda, para comprar inmuebles, hay un tope para realizarlo en efectivo. Para automóviles hay un tope, para joyas hay un tope, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos ilustrara en la medida de lo posible sobre este Buenas tardes. tópico. Sí, los topes van muy de la mano con el tipo de actividad y el tipo de sujeto obligado. Como yo expuse en mi anterior participación aquí en el programa, todo va a depender de los riesgos que hayan asumido esos sujetos obligados. Por ejemplo, el umbral en materia de inmueble, de compra-venta de inmuebles, $1.000.000. En efectivo, o sea, la obligación que tiene el sujeto obligado de reportar esa transacción cuando supere ese monto. En los casos de los automóviles, los vehículos de motor el tope es $500.000. En los casos de las obras de artes son $450.000. Y ya en los casos de los que son los boletos, juegos de azar, concursos, pues la ley pone el tope de los $250.000 en efectivo. Hay que tener en cuenta que para fines de la ley, efectivo es dinero líquido, o sea, una transferencia bancaria no es considerada efectivo. Estamos hablando de dinero. Que el medio de pago sea la billetera. Exactamente, Sí. como me han preguntado a mí en diversos escenarios donde expongo este tipo de temas. Cuando yo llego con un maletín, ¿eso es considerado efectivo? Sí, es considerado efectivo. Eso es a lo que la ley interpreta y nos llama a que nosotros tratemos de evitar esa práctica, porque es verdad que muchas veces el efectivo pues puede crear facilidades para muchas cosas buenas, pero también para cosas no buenas. Y ahí es donde entra lo que establece el artículo 52 de la ley, que es la obligación que se tiene como sujeto obligado a reportar esas transacciones en efectivos. $15.000 es el tope. Ya en el sector financiero, por ponerle el ejemplo de los bancos, ya se tiene una cultura no solamente de cara al cumplimiento de prevención de lavado de activos, sino también de cara al cumplimiento regulatorio, de regularmente reportar esas transacciones cuando los topes superen los $15.000. En mi declaración de impuestos, le estoy poniendo un ejemplo, para que no confundirnos. En la declaración de impuestos del director que está allí tras la cámara, dice que él tiene $5 millones en efectivo, porque la declaración de impuestos tiene una casilla para decir los valores en efectivo. Y él dice que tiene $5 millones en efectivo. Entonces va y compra una propiedad en $4 millones y utiliza ese efectivo que tenía. O va al banco y compra un cheque de administración. ¿Eso es legal? Eso es legal. De hecho, totalmente. De hecho, ese reporte de transacciones en efectivo, es bueno que se sepa que no es ni nada malo ni nada para crear paranoia. Simplemente cuando usted sobrepasa ese umbral y si usted es ya un cliente que se le ha depurado, que se ha evaluado, que se conoce el origen de sus fondos, simplemente va a ser algo que se va a registrar. Se reputa como un puro registro. Lo que pasa es que el sujeto obligado, de cara a la ley, tiene la obligación de reportarlo, que es diferente a reporte de operaciones sospechosas, a reporte de transacciones en efectivo. Reporte de transacciones en efectivo es un reporte normal porque $15.000 es una cantidad que es bastante manejable en nuestro diario vivir, pero de acuerdo a los lineamientos de la ley,
todo monto que iguale o sobrepase ese umbral, pues sí tiene que ser reportado, pero como simplemente reporte de transacciones en efectivo. Así que ya eso, la unidad antilavados se encargará Sí, de ese cualificarlo. O sea, eso no queda ahí. Exactamente, O posiblemente no queda ahí. sí, el reporte se hace, como bien usted expone, a la unidad de análisis financiero, que es una entidad que funciona con autonomía, independencia En el Ministerio y funciona exactamente, es adscrita al Ministerio de Hacienda, y esos reportes de transacciones en efectivos se registran a través de la plataforma de esa dependencia. Sí, entonces, que quede claro que se puede realizar todo tipo de transacción, lo importante es poderla soportar. Poderla soportar. No es solamente es lo que yo tengo, es probar cómo lo obtuve, que yo pueda probarle a una entidad bancaria o a cualquier entidad del sistema formal el origen de mis fondos. Por eso le digo que no, lo ideal no es crear una paranoia, porque hay mucha confusión en torno a lo que es el reporte de transacciones en efectivo, sobre todo con el ROS, que es los llamados reportes de operaciones sospechosas, y hay mucha confusión con eso. Y reitero que el reporte de transacción en efectivo es un reporte normal, un registro cotidiano que hace un oficial de cumplimiento de cara a las obligaciones que le impone la ley. No es que no se pueden hacer transacciones por esos montos ni superiores a esos montos. Simplemente el sujeto obligado, en este caso representado por su oficial de cumplimiento, está obligado a notificar, a registrar esa transacción porque supera el umbral establecido por la ley. Que no es lo mismo, o tal vez sea lo mismo, usted me aclarará, Aileen, porque para eso que usted está aquí, para poner el panorama, hacer que salga el sol, iluminarlo. Entonces, ¿será lo mismo o no será lo mismo que delatar a tu cliente? O sea, durante el debido proceso del oficial de cumplimiento, digamos en una auditoría, en una fiscalización, en lo que fuese, notó que pudiera haber una transacción de origen sospechoso, de origen delictivo, en el aspecto que sea. Entonces, la ley establece que el sujeto obligado está, asimismo, obligado, conminado a reportarlo. ¿El tema que estamos tratando es eso mismo o no lo es? No. Ahí entramos en lo que es entonces los llamados ROS, reporte de operaciones sospechosas. Pero hay que tener mucho cuidado con esos reportes, porque como bien usted expone, el oficial de cumplimiento, que es la persona idónea y la encargada de hacer ese reporte, tiene que tener pruebas, soportes fehacientes que sirvan de base para ese ROS, porque no es reportar por reportar. Entonces, no es lo mismo un reporte de transacción en efectivo a un reporte de operación sospechosa. Cuando yo voy a hacer un reporte de operación sospechosa es cuando yo he evidenciado, cuando yo he notado, cuando ya yo tengo la constancia de que una operación, y es bueno que sepamos, sea efectuada o no, yo constaté que viene de un origen ilícito. Entonces es donde el oficial de cumplimiento tiene la tarea de reportar a la unidad de análisis financiero también esa transacción, esa operación. ¿De qué forma? Lo más importante en los ROS es primero determinar la moneda en que se realizó la transacción, la operación, y es un error muy común en los ROS. ¿Por qué enfatizo tanto en que el ROS debe ser bien elaborado, bien sustentado, tener los soportes necesarios? Porque en la medida en que mi ROS esté bien elaborado, la unidad de análisis financiero puede realizar un mejor análisis de lo que yo le estoy otorgando, de la información que yo le estoy suministrando. Cuando yo elaboro un ROS que no es lo suficientemente robusto, es muy difícil para el ente regulador, en este caso para la UAF,
poder determinar, poder discernir dónde está la falla, dónde está la irregularidad, porque el ROS viene como consecuencia de que yo como oficial de cumplimiento he notado que mi cliente tiene un comportamiento anormal al habitual que tiene y no me está justificando los fondos, no tengo un beneficiario final o no guarda relación, por ponerle otro ejemplo, sus transacciones, por ejemplo, con su salario, con sus movimientos en nóminas, dándole un ejemplo básico. Entonces, por eso es que es importante que esos ROS, que esos reportes de operaciones sospechosas estén bien elaborados y bien soportados, con los soportes necesarios, para que cuando ese reporte llegue a la UAF, realizado por el oficial de cumplimiento, llegue bien sustentado y la UAF pues pueda tener los elementos necesarios para poder analizar ese reporte de operaciones sospechosas. Pero, Aileen, yo fui contratado por el cliente A y noto que ese cliente tiene transacciones en mi fase de levantamiento, detecto que ese prospecto, porque todavía no es cliente, todavía estoy en el levantamiento inicial, pudiera tener transacciones sospechosas. Yo no puedo determinar de dónde surge el capital que sustenta el patrimonio de esa entidad. Entonces, y aquí es donde entra la abogada, entonces yo opto por decir, mire, yo no voy a aceptar, no puedo realizarle su trabajo por la excusa que sea. Primero, no tengo las horas disponibles, no tengo la estructura para atender el requerimiento suyo. Te quiere este trabajo para 60 días, no tengo la estructura para 60 días y opto por abandonar. Pero fue que detecté que iba a tener que enfrentar transacciones sospechosas que pudieran involucrarme como sujeto obligado. ¿Cumplí con la ley? Sí, totalmente. De hecho, parte de esa fase previa al involucramiento, a la contratación del sujeto obligado de cara con el cliente es precisamente realizar la debida diligencia a ese cliente. Y la debida diligencia siempre, como condición sine qua non, debe realizarse con anterioridad a una contratación, a una vinculación. O sea, es imprescindible que yo como sujeto obligado, antes de yo hacer una vinculación con un cliente, haya realizado mi debida diligencia. Porque eso me va a poder... En este canal hay muchos programas deportivos, entonces me voy a hacer léxico. Ok. Entonces la ley me permite acorrer fanáticos. ¿Sabes lo que es acorrer fanáticos? No sabe. Ok. La ley me permite acorrer fanáticos. Luego que usted hace su debida diligencia, usted como profesional se puede reservar el derecho de vincularse a un cliente donde usted, cuando realizó su debida diligencia, su investigación del lugar, usted pudo haber determinado que hay algo ilícito en sus operaciones o que simplemente no pudo justificarle ni demostrarles, tanto a usted como a su empresa, ciertas anomalías que usted pudo evidenciar en esa debida diligencia que usted le hizo. Perfectamente puede reservarse el derecho. Sin embargo, por eso recalco, disculpe, don Hermógenes, adelante. Es imprescindible que la debida diligencia se haga con anterioridad a la vinculación con ese cliente. Bueno, yo dije en la fase de levantamiento. Exactamente. Y usé la palabra sin embargo, porque el Código Procesal Penal, en el artículo X, yo no soy abogado, no me pidan mi artículo. No, tampoco soy experta en penal. Canahuate que dice sus discursos que lee. Bueno, ya Francisco se va a integrar, ya está ahí. El Código Procesal Penal establece que todo el que tiene fe pública, el contador, el abogado, el contador, el médico, tienen fe pública, tienen C4 para ejercer. Entonces, o licencia, vamos a llamarle. Entonces, el código establece que cualquier hecho que tú vieres, aunque no tenga la suficiente, no haya profundizado, pero tú viste un accidente en la calle y hay una persona abandonada, tú como persona con fe pública, como profesional con fe pública, debe comunicarlo, es que no quiero usar el término denunciarlo,
pero debe tramitarlo. Entonces, donde quiero crearla, pero esa manera de expectativa para ir a una pausa y seguir ahorita, donde quiero crear la posible incongruencia está en que si a correr fanático, si abandono el caso, pero lo vi, no me compromete. Lo entiendo. Vamos a una pausa y regresamos. El tema está abierto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Ya estamos de regreso y también la bienvenida a Francisco Canahuate que se integra. Señor, bienvenido. Hola hermanos, hola Eileen. Hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio. Aquí estamos aprendiendo. Me ha dado lucha hacer el switch porque en nuestro léxico privado yo te digo señor consultor y ahora de que señor autor y como que tengo la dicotomía en el cerebro de que tantos años y le vas a cambiar el acta de nacimiento. Lo que haga está bien hecho. El bestseller, ¿cómo que llama la obra? Legislación tributaria. Era para que lo dijera. Perfectamente. Bueno, todavía tienes los dedos un poquito arrugados de teclear, porque no es con lapicero, junto a Juanita María, y queríamos felicitarte. Aprovechar sí que tú estás entrando Ese es el equipo de Juanita María, que merece la felicitación. Ah, bueno. Siempre los buenos voleibolistas dan un pase para el killing. Eso es así. Estamos discutiendo acá, tú que llegaste ahora del camerino, Francisco. Estamos discutiendo un problemita que se nos ha presentado con la ley antilavado, la ley 155-17. Y es que yo no acepté el trabajo, realizar la contratación profesional que me hicieron, porque en la fase del levantamiento, antes de cotizar, detecté que habían como unos capitales que tenían un origen, no voy a decir dudoso, pero yo no me podía satisfacer. Y en ese aspecto estamos debatiendo de si, y usamos un término deportivo, de si a correr fanático, si dejo eso, y si ya cumplí con la ley haciéndolo así. Y también nos fuimos al procesal penal, que establece la necesidad de que toda persona que tiene fe pública debe denunciar lo que vio. Entonces ella quedó la licenciada Eileen, quedó en pausa para nosotros regresar de los comerciales. Vamos a escucharla entonces. Entonces, esa pregunta que usted hace tiene dos partes. La primera parte es, antes de yo vincular a mi cliente como sujeto obligado, yo estoy en la necesidad de cumplir lo establecido en la ley, que es la realización de la debida diligencia. Una vez yo haga mi debida diligencia y en ese proceso de investigación yo he podido identificar anomalías, como expuse en el otro segmento, o comportamientos o transacciones, o simplemente me di cuenta que el cliente o su patrimonio, los fondos a utilizar no son fondos propios de una actividad legal, entonces yo me reservo el derecho no solo de vincularlo, sino también de prestarle mi servicio, pero sí estoy en la obligación
con la constancia de reportarlo, porque incluso la ley dice a sabiendas, esa es una de las partes de la definición propiamente de lavado de activos, el que a sabiendas oculte, asesore o quiera transformar o darle legalidad o apariencia lícita a algo que viene de actividad o su origen es ilícito. La otra parte es cuando ya yo he vinculado a mi cliente, soy un sujeto obligado y ya yo vinculé a mi cliente, yo tengo una relación comercial contractual con el cliente, pero en un momento determinado detecto que mi cliente no está haciendo algo ilegal. También en ese momento, aún luego de haberlo vinculado, que ya yo tengo un tiempo X con ese cliente, sí estoy en la obligación de hacer el reporte de operaciones sospechosas. Y usted me dirá, ¿qué pasa con el secreto profesional? Y ahí es donde entra la disyuntiva que tiene el sujeto obligado con el cumplimiento de ese secreto profesional. Pero esa obligación de la ley 155-17 está por encima de ese secreto profesional. Y entonces el letrero que va a aparecer en el cristal del CEO, del general manager, que va a decir, cuídense de los asesores, cuídense de los auditores. No, es importante. Mi hombre, aquí yace quien fue mi hombre de confianza. Es muy importante que usted haga ese comentario porque también existen muchas dudas sobre la realización de los ROS, o sea, de los reportes de operaciones sospechosas. ¿Por qué? Antes del porqué, déjame preguntarle a Francisco si él ha tenido alguna experiencia, o si ha pensado por lo menos respecto a esto. Bueno, nosotros fuimos entrevistados. Nosotros fuimos entrevistados por la gente de Gafilá y muchas de las preguntas que se están formulando aquí también surgen en el ámbito de los reguladores. Y ciertamente la ley trata de buscar la transparencia. Cuando Eileen hablaba de las dificultades que se dan alrededor del nivel de confiabilidad y de seguridad para informar, es un mandato de la ley. La parte es que para nosotros denunciar debemos estar seguros de que declinamos por sospecha legítima de la información que se nos suministra. Porque una diferencia patrimonial, por ejemplo, no necesariamente es ilícita. Yo puedo tener un inmueble, por ejemplo, a un costo histórico y revaluarlo de 2 millones de pesos y por efecto de la inflación y el tiempo puede estarlo tasando en una tasación de mercado o por una valoración que haga la DGI, por ejemplo, en un valor de 30 millones de pesos y parece que hay una diferencia patrimonial amplia, sin embargo está debidamente soportada. Entonces, a lo que se refiere Hermógenes, pienso que no es a esos casos, sino a aquellos donde la persona a lo mejor es un jovencito y comienza a señalar haberes, propiedades, caudales, que ni en su edad ni en su actividad lícita tienen sustento, y en esos casos, pues evidentemente él ha hecho lo correcto. Sí. Se desvincula del caso, pero tiene la segunda parte, que es la de informar la sospecha que tiene en ese caso, y ya le corresponde a las autoridades investigar. Y la pregunta final sería en ese caso, ¿qué seguridad tengo yo como informante de que no iré a la lápida, que es el planteamiento que señala? Y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Sí. Real, efectivamente, la unidad de análisis financiero me consta y puedo dar testimonio de eso. Tiene excelentes mecanismos a niveles tecnológicos, a nivel de personal, recursos humanos y a nivel de estructura para garantizar que todos los reportes de operaciones sospechosas que se registren en la misma van a estar cubiertos con la mayor privacidad y confidencialidad. Incluso el incumplimiento o la inobservancia de cualquier empleado
de la unidad de análisis financiero que viole la confidencialidad o pueda filtrar alguna información relacionada o que guarde relación total y absoluta con un reporte de operaciones sospechosas es pasible incluso de cárcel. O sea, por eso decía anteriormente que es verdad que hay mucha preocupación en todo lo que es el secreto profesional de reporto o no, qué tan resguardado yo estoy de no aparecer, como usted dice, en una lápida, de que en un futuro no se pueda evidenciar que real efectivamente yo fui que reporté. Y puedo asegurarles que contamos con una unidad de análisis financiero que tiene los recursos y los elementos necesarios para salvaguardar a todo aquel que en algún momento determinado tenga la necesidad y la obligación de realizar un reporte de operaciones sospechosas. El hecho de estar constituido como offshore o estar administrando bienes vía empresas registradas, para hablar en llano, ¿no?, bajo regímenes legales internacionales, empresas constituidas en el exterior. Y la ley, si la ley 155.17 pues sataniza la existencia de la offshore. Y la misma pregunta, pero al revés, ¿qué puede motivar a una persona a constituir una empresa en el exterior? Que no sea precisamente chocar o escabullírsele al contenido de la ley. Mire, no necesaria, vuelvo y le digo, el espíritu y la intención del legislador y de lo que somos abanderados de la prevención y el antilevado no es crear una paranoia, no es crear, como dicen muchos representantes de los sectores, de los sujetos obligados no financieros, es que no se haga negocio, que no se haga nada. No. El espíritu del legislador, el espíritu de la ley es que cualquier actividad, cualquier operación que se vaya a realizar, se haga bajo el marco de la misma, bajo la sombrilla de la misma. No necesariamente una persona que vaya a constituir un offshore la constituya con la intención de ocultamiento o de evadir las responsabilidades o las obligaciones propias de la ley. Por eso le digo que es muy importante que tengamos en cuenta que es bueno que no creamos o paranoia o por eso el rol del oficial de cumplimiento es vital y por eso es bueno que se tenga bastante conocimiento, en especial los sujetos obligados, de cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra obligación, cuáles son nuestras responsabilidades de cara a la ley. Porque como he dicho en otras ocasiones, cualquier industria, cualquier sector puede verse permeado por una actividad de lavado de activos, pero no necesariamente el que crea un offshore, el que crea un tipo societario de esa índole, lo que persigue es la actividad ilícita. Sí, usaba el término escabullérsele a la ley porque dicen que el que hizo la ley hizo la trampa y que también dicen que el dominicano, mientras se está elaborando una ley, ya hay otro por detrás buscando la manera de contrarrestar el impacto que pudiera tenerle a su quehacer, sea económico o sea social. Entonces, por eso lo del tema, y escuchaba o leía en los periódicos, en los juicios estos de Odebrecht, que decían, las operaciones las realizó con tantas empresas, en su mayoría offshore, como destacando que el término offshore lo lleva como al ocultamiento, lo lleva a una intención malsana, y por eso el interés en decirle a los televidentes si la ley antilavado de activos sataniza la constitución de empresas offshore. No la sataniza, pero sí es un sector sensible como cualquier otro, que es utilizado para actividades propias del lavado de activos. Pero propiamente dicho y de manera explícita, la ley no sataniza ni las offshore, ni otro tipo societario, ni otro tipo de actividad. Simplemente identifica cuáles son esos segmentos, esos sectores donde puede verse más permeada la actividad de lavado.
Sí, porque después de, Francisco, después de los papeles de Panamá, ya estamos en un barrio donde nos conocemos todos. Sí. Así es. El mundo se hace cercano. Yo pienso que las offshore en principio surgieron por un tema tributario más que por ocultamiento. Recordemos que la tasa del impuesto sucesoral en la República Dominicana, y eso se pudo extender a muchos otros países, tenía distintas categorías y la tasa iba de un 16 a un 32%. Entonces, se consideraba que después que la persona había pasado la vida pagando impuestos sobre sus actividades lícitas, al momento de hacer la transferencia a sus herederos, era muy oneroso. Y basado en ese criterio, precisamente la República Dominicana decidió reducir la tasa sucesoral a un 3%, con lo cual debió desalentar la práctica. Que es una tasa de transferencia. Que debió desalentar la práctica de la offshore, si ese era el motivo. Pero después que las personas tenían ese esquema, parece que le ha resultado más difícil desmontarlo. Y parece que eso es parte de lo que está pendiente dentro de la ley de reorganización patrimonial, para que las personas tengan oportunidad. El que no quiera tener ese esquema que es transparente a título personal, porque la ley tiene el otro punto, que es el beneficiario final, con lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo, porque La identificación. ahí se identifica claramente quién es el titular de los bienes Del de que se patrimonio. trata. Es correcto. Entonces, así como recapitulando, decimos, bueno, no importa, tú vas a tener convencionalmente tu empresa offshore y esto no, bajo ninguna circunstancia, vulnera el contenido de la ley antilavados. Y también pudiéramos decir que el sujeto obligado es la espina dorsal, es la pieza clave, es el meollo del asunto en el debido cumplimiento de la ley. Y pudiéramos decir, y estoy como haciendo highlight de lo conversado, que bueno, no hay ningún secreto que guardar y lo que tú viste debes comunicarlo. Así es. Y también el impacto en la confianza entre el asesor y el cliente. No solo los sujetos obligados, todos estamos en principio llamados a cumplir la ley. Lo que pasa es que hay sujetos obligados identificados y sectores y profesionales que tenemos más obligaciones que otros, pero en sí todos estamos llamados a cumplir la ley. Sí, déjame ir a una... tú ibas a decir algo, Francisco, Sí, porque quiero ir a una pausa. Vamos a la pausa y después continuamos. Volvemos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco.
Bien, ya estamos en el, vamos a decirlo así, el último segmento, el mundo de los impuestos. Y usted aquí es que manda, hermano Francisco, pero ahorita lo coartamos para ir a una pausa. Entonces la dama con mucha autoridad dijo, comience con Francisco, que hable, que inicie el segmento y se desahogue. Bueno, estábamos tratando un tema que hay que suspender ya y comenzar con uno nuevo, con el segmento nuevo. Usted era para llamar al orden ahorita, entonces. Realmente, el segmento del mundo de los impuestos, pues la gente siempre espera que comentemos algo de lo que está en boga. Usted tenga una propuesta. Hay varias cosas. Sí. Nosotros quisiéramos abordar un poquito la aplicación de la norma 2019 que tiene que ver con la liquidación abreviada, y ahí te dejo para que tú formules las inquietudes. Sí, pero antes de ver esa norma, y podemos verla in extenso, y creo que los tres en algo a los tres en algo nos salpica, a ti en mucho. Me gustaría volver atrás y hablar un poquito de este acto que tuvimos, bueno, hace una semana ya, de la puesta en circulación de, yo le llamo la enciclopedia fiscal. Entonces, a ver si ha habido alguna acogida. He estado mirando los periódicos y las redes donde ha habido una cobertura, pero si realmente la sociedad ha podido capturar lo que se ha puesto en sus manos. Se ve evidentemente que había necesidad de una publicación actualizada. ¿Y en qué momento? Y la verdad que queremos darle las gracias a los amigos que han estado acogiéndola con entusiasmo y que han estado enviando felicitaciones y comentarios, porque eso nos estimula a continuar, pero ciertamente la demanda está en franco desarrollo y crecimiento, y nos sorprende con qué avidez el público lo ha demandado. Sí, le envié un recadito a la querida colega, a la rectora Inma Polanco, diciéndole que considerara, que ojeara, para que considerara la posibilidad de que haya una actualización automática en la currícula de la universidad, utilizando pues la obra como fuente. Ailén estuvo allí muy activa en el acto, así que compartimos y creo que corroboramos, ¿no? Sí, va a ser una obra de mucha ayuda, de mucha consulta y un gran aporte de los autores, no solamente al mundo de los impuestos y al mundo jurídico, sino en general, porque es una obra que es una guía de consulta. Sí, la enciclopedia fiscal, Francisco. Sí. Una fuente de consulta, así Sí. mismo es. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos frecuentemente, con alguna frecuencia, emite pronunciamientos, publicaciones que se constituyen pues parte de la regulación fiscal del país, o sea, tiene la oficialidad, no necesariamente es una ley, no contraviene una ley, no debe contravenir una ley, pero sí tiene la potestad, de acuerdo a su personería jurídica, pues de hacer este tipo de pronunciamiento, y se le llaman normas. Y esta norma 0219 se refiere a la eliminación, a la liquidación de empresas que generalmente están inactivos, y es un procedimiento abreviado. Ya no habría que cumplir, me imagino, y sobre esto es que quiero que ustedes participen, con un protocolo tan amplio como tener que ir por las asambleas, tener que verificar si tiene deudas, verificar si estaban la mayoría de los socios, si estaba el 75% del patrimonio presente, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué consiste la norma 0210? Hasta ahora no se ha explicado el procedimiento, pero es por vía judicial. Es evidente que habrá que establecer algunos parámetros, algunos criterios, y también una coordinación entre el Poder Judicial y la Administración Tributaria, porque estos procesos no deben ser de larga duración. Como su nombre indica, son procesos abreviados. Y una condición que tiene la norma es que la empresa no tenga deuda con terceros, que se refiera solamente
adeuda con el fisco. Y habría que determinar si la empresa tiene la intención de cesar y manifestar esa intención para que se pueda proceder. Debe haber una instancia. Yo creo que todavía el procedimiento de aplicación está limitado y la administración tributaria probablemente exigirá en algún momento o pondrá en línea en algún momento los requisitos mínimos para acogerse a dicha norma, porque la idea que se tiene es ir limpiando el universo de contribuyentes es como una especie de saneamiento para saber con quiénes se cuenta que tributen y quiénes están registrados, que es otro tema. Si quien promueve la norma es el registro, si quien promueve la norma es el área de cobranza, o si es estrictamente el cumplimiento del mandato legal que la propia ley 155/17 ordena a la Dirección General de Impuestos Internos en ese sentido. O sea que la norma no es a motu propio, sino que es el cumplimiento de un mandato de la ley. Vamos al origen de varias, por no categorizarlo, de varias de estas empresas. Sucede que años atrás tú escudabas una propiedad inmobiliaria alrededor de una empresa porque el IBSS, que es el IPI, no estaba consignado a las personas jurídicas. Entonces, de esa manera tú no pagabas el IBSS, constituía una empresa y simplemente y ni había tampoco impuesto a los activos. Entonces tú constituyes una empresa y está domiciliada ahí y está registrada como tal. Estoy hablando ahora de la propiedad inmobiliaria, y eso promovió entre los abogados la generación de nuevas empresas, de manera que con el paso del tiempo viene el impuesto a los activos y se convierte prácticamente en más oneroso que el IPI, el hecho de mantener estas empresas, el proceso de declaración, mantenimiento, pero no tienen operaciones comerciales. Sí, pero entonces ese sector estaría amenazado. No, es que la DGI antes había establecido que las empresas que tienen un inmueble y no tienen operaciones pagan igual que la persona física, el IPI, de acuerdo al valor fidedigno. Con el cambio, que claro. tiene el sistema, pero no fue por el impuesto a los activos, fue desde antes. Desde antes. Quiere decir en la evolución estamos en el proceso. Sí, en el proceso. Pero seguimos en el cumplimiento de la ley, tanto la 141.15, que es la de reorganización, la de reestructuración industrial o de empresarial, patrimonial, y la 155.17, ambas le dan esa potestad normativa a la Dirección General, independientemente de que el Código Tributario le faculta a emitir normas de cualquier naturaleza con una sola condición, que no desborden a la Constitución y las leyes. Si hay una norma que excede el mandato constitucional y legal, entonces se puede atacar por inconstitucional o por ilegal cuando se le aplique a un ciudadano. Lo que no se puede elevar un recurso contra la norma mientras no se la apliquen indebidamente al contribuyente. Mientras no seas víctima. Exactamente. Sí, entonces, de esta manera, pues también se limpiaría la nómina de empresas constituidas, de contribuyentes, de personas jurídicas. La TCS. Pero habría que ver, y está tratando como de sacarle provecho a los conocimientos. Esas empresas, esos inmuebles están alojados en empresas. Al ocurrir la disolución de la empresa, ¿qué sucede con el inmueble? Porque el dueño sigue teniendo su apartamento. En todo caso, cuando hay un inmueble a nombre de una empresa y se disuelve, vienen dos temas. ¿Cuál era el monto de la inversión?
y el inmueble pasará de nuevo por vía judicial también, o por vía de la jurisdicción inmobiliaria, pasará a manos nuevamente del titular de las acciones o cuotas sociales que tenga la empresa. Pero esas no son las empresas para las que se está previendo la liquidación abreviada. Son aquellas que tienen deuda y no tienen operaciones. Esas tienen un patrimonio y están al día o están en mora. Entonces son dos situaciones. Cuando manifiesten el interés de disolverla, le van a decir hay que poner al día primero. Sí. Por eso hablamos de la necesidad de que se establezcan los criterios procedimentales que no están todavía establecidos, porque la norma lo que hace es que enuncia lo que se va a hacer, pero el procedimiento propiamente dicho tendrá requerimientos mínimos, entiendo, que deben ser puestos a la luz pública por la Administración Tributaria. Qué bonito qué oportuno ese concepto, esa exposición, porque precisamente un alto porcentaje de esas empresas que no tienen actividad comercial, y ni le voy a llamar empresas, de esos RNC, que no tienen actividad comercial, no han sido disueltas, no han sido liquidadas, precisamente porque no tienen los recursos para hacer frente a la deuda generada, y mucho menos con su incremento que representa el paso de los años. Entonces, debe venir una facilidad al respecto. Sí, eso es correcto. Y esa facilidad debe venir. Incluyendo seguridad social. Sí, así es como debe estar previsto. Ahora, en el caso de la seguridad social, si no tiene empleado, no tiene registrado ninguna... Tiene una deuda porque tuvo. Bueno, si tiene la deuda, tiene que venir su amnistía primero. Y debe ser completa. Pero eso es ya de carácter legal, eso no puede ser por la normativa. O sea, el perdón de impuestos o de deuda con la Tesorería de la Seguridad Social debe ser una modificación. O en el marco de la ley también hay cabida para reglamentos. El reglamento es una disposición administrativa dictada por el Poder Ejecutivo que si no desborda los límites de la ley, puede ser también una vía apropiada. Y la Constitución tiene un principio que no debemos olvidar, y dice que no tiene efectos retroactivos, excepto cuando es a favor del que está su júdice o cumpliendo condena. Para beneficiar. El que tiene esa deuda está una especie de subjúdice. Quiere decir que eso operaría constitucionalmente en su favor. Sí, o sea que hay muchas variables a ser saldadas, a ser atendidas. Atendidas con pero que no tenemos el material en la mano para... Pienso que la Administración Tributaria tampoco lo tiene todavía a disposición del público. Será algo que deben colocar para que el ciudadano, el contribuyente y los consultores sepan los procedimientos apropiados para dar los consejos del lugar. Correcto. Abordamos este tema de la norma 0219, que es la liquidación abreviada de empresas, porque el país sigue adoleciendo de una burocracia a veces excesiva, y precisamente ha habido un estudio de ¿cómo se llama? La Dirección de Competitividad, que habla del exceso de regulación y su costo, que la estimó en 197,000 millones de pesos. Quizás siendo una República Dominicana ligerita, que fluya, y aquí no sé qué usted opina, pero una República Dominicana que con un sí o un no ya tú resuelvas entonces no habría que recurrir a este tipo de situaciones. Bueno, aquí se habla mucho también de que hay muchas leyes, hay mucha normativa, pero poca aplicación. Pero en el caso de la norma, yo sí pienso que es necesaria por todo lo que es el engranaje de todas las sociedades que están inoperantes, de tratar de regularizar el tema societario en ese aspecto. Y ahí le doy la palabra a don Francisco, que es el experto. Hay un punto que Hermógenes ha traído que yo creo que también
hay que atenderlo. Nos está sacando de la norma propiamente dicha y nos está llevando al costo de lo infuncional. Cuando se habla de los 197.000 millones de pesos, es una medición, yo no conozco la metodología que se usó, y de lo que estamos hablando en esencia de permisología y de tiempo. Ese estudio no vi que cuente cuántas personas han muerto en esos procesos, que también habría que considerar, porque hay muchas personas que la tensión que sufren en un proceso de permisología Le lleva la vida. le lleva la vida. Sí, señor. Y no ha sido un caso ni dos que hemos visto que la persona desesperada porque le salga pronto un proceso, entran en una ansiedad y en poco tiempo uno se entera que han sido víctimas de un infarto o de otro percance que le lleva a la tumba. Entonces eso también habría que cargarse. Y no se sabe tampoco si esas estadísticas han sido tomadas en cuenta. No, nadie la cuantifica, pero hay que sumarle esa parte también al monto financiero. Sí, porque y ya estamos sobre el tiempo, pero así como siendo ya la última rondita de segundos, está el caso de la renovación del pasaporte. Cada vez que tú vas a renovar el pasaporte tienes que llevar la misma acta de nacimiento que llevaste en la renovación anterior. Es más, cuando lo sacaste, tú llevaste esa, y eso está ahí. Y más aún, si está en la oficialía civil, en la base de datos, oye, interconecta los sectores y pon las cosas ágiles. Voy, te pago el impuesto y tú me pones un sello y mi pasaporte está renovado. Y hasta donde sabemos se nace una vez. Se nace una vez. No sé si usted tiene la libertad de discrepar, porque usted es la abogada y sabe si nos estamos metiendo en un hoyo muy profundo. Queremos respirar. Bueno, eso va a depender mucho de las políticas o cuál fue el criterio utilizado por la Dirección General de Pasaportes para solicitar de manera reiterativa ese documento, que para su expedición eso genera costos y un sinnúmero de cosas que... Y a veces hasta empujones, doctora. Eso mismo, que a veces pueden hasta dificultar la realización o la decisión de hacer el trámite propiamente dicho. Así mismo es. Francisco, cierre el programa que usted no lo abrió. No, lo que hay que agradecer a los amigos televidentes su fidelidad, que llegan cada semana a compartir con nosotros estas experiencias y estos comentarios que formulamos. Sí, agradecerle a la licenciada Ailín Guzmán que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Gracias a Balance Financiero por la oportunidad. Balance Financiero retorna para todos ustedes mediante la ayuda de Dios la próxima semana. Por favor, espérennos.